Amigos y colegas, los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Bienvenidos. Hoy vamos a revisar la NIC 8, Políticas Contables, Cambio en las estimaciones contables y errores. Como es de costumbre, enviaremos unos saludos al CPA Diego Alejandro Becerra Chalán, de la ciudad de Machala. Igualmente al CPA John Nixon Jaramillo Ávila, al ingeniero Tirso Ufredo Herrera Alvarado, a la CPA Delia Virginia Valareso Pineda, al CPA Edgar Antonio Pacha Chamba, a la ingeniera comercial Rosa Yolanda Tejada Mite, todos ellos profesionales de la ciudad de Machala, Ecuador. En Quevedo, enviamos un saludo fraterno a la economista Jenny Tatiana Vero Suárez. Jenny, continuamos con el proceso del Grupo Grial. Gracias por participar. Espero que estés escuchando este conjunto de enseñanzas relacionados a las NIF. Iniciamos. Primera parte. Contenido. Objetivo. V. Alcance. C. Definiciones. En pantalla tenemos un resumen de lo que vamos a revisar, del objetivo y el alcance. NIC debe ser cumplida por empresas que preparan y presentan información financiera bajo la base contable del devengado. Selección y aplicación de políticas contables. Contabilizar cambios en las políticas contables. Contabilizar cambios en las estimaciones contables. Contabilizar, corregir errores de periodos anteriores. Cuando hablamos de políticas contables o hablamos del manual de políticas contables, estamos tratando sobre la elección del tratamiento contable de las NIF que ha sido aceptada por la empresa para la preparación de los estados financieros. Las normas internacionales de información NIF, sean NIF completas o sean NIF para pymes, cada norma o cada sección contiene ciertos tratamientos a ciertas operaciones o presentación de información financiera. Es importante para la presentación o el registro de esas operaciones que la administración de la entidad, conjuntamente con su departamento contable, elija qué tratamientos va a aplicar. Ejemplo, en la presentación del estado de flujos de efectivo, tenemos la presentación del método directo y la presentación del método indirecto. ¿Cuál va a ser la política de la empresa? ¿Qué estado financiero vamos a presentar? ¿Directo o indirecto? Entonces, el personal administrativo con el personal financiero procederán a evaluar cuál es la presentación más adecuada
para el entendimiento de la información financiera. Lo mismo ocurre cuando elegimos un tratamiento contable. Ejemplo, en el caso de la NIC 16, propiedades, planta y equipo. ¿Qué método vamos a elegir para la presentación de los activos de propiedades, planta y equipo? ¿Modelo del costo o el modelo de la reexpresión? Estos tratamientos elegidos van a estar recogidos en el Manual de Políticas Contables. Para que, cuando se presente la información financiera, el tratamiento no sea una elección subjetiva del profesional contable, sino una elección consensuada, analizada con la administración conjuntamente. La presentación de la información financiera es responsabilidad de la gerencia general. Él se ve reflejado en esos estados financieros. Por tal motivo, no puede dar libre albedrío en la presentación de esta información. Políticas contables. La dirección de la empresa tiene la responsabilidad principal de seleccionar y aplicar las políticas contables, de tal forma que los estados financieros cumplan con todos los requisitos que señalan la NIC, NIF, SIC y IFRIC. Y usted, y en este caso los usuarios de la información financiera, puedan obtener información fiable, comprensible, relevante, oportuna. Objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de las correcciones de errores. La norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros. La norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en periodos anteriores y con los elaborados por otras entidades. Interpretación. El objetivo de la norma es seleccionar y modificar las políticas contables, en este caso, que vaya a adoptar la entidad o vaya a modificar la entidad de existir algún cambio interno. Esto va a estar tratado de acuerdo con la NIC 8, políticas contables, cambio en las estimaciones contables y errores. Así también va a tratar contablemente lo relacionado con la información a revelar.
¿Qué debo de revelar con respecto a un elemento financiero en las notas a los estados financieros? Trata también de alzar la relevancia que el estado financiero informe de forma fiable y oportuna lo acontecido en los elementos financieros presentados en los estados financieros en su conjunto. Continuamos. 2. Los requerimientos de información a revelar relativos a políticas contables, excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han sido establecidos en la NIC 1, presentación de estados financieros, excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han sido establecidos en la NIC 1, presentación de estados financieros. Alcance. Esta norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en esta. Los cambios en las estimaciones contables y en la corrección de errores de periodos anteriores. Interpretación. Bien. Cuando usted va a adoptar políticas contables para elaborar su manual de políticas contables, esto va a ser tratado de acuerdo a la NIC 8, donde procederá a darle una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que usted vaya a adoptar, así como la contabilización de los cambios de ciertas operaciones que puedan darse de un año a otro o en la vida de la entidad. Va a tratar los cambios en las estimaciones contables. En este caso, cuando hablamos de estimaciones, hablamos del análisis que haya realizado en relación a depreciaciones, amortizaciones, provisiones por jubilación, etc. Así también, cuando exista un error en el registro contable de cierta operación, esto va a estar tratado de acuerdo con la NIC 8. Oye, ¿cómo corrijo este error presentado en mis estados financieros? Cojo borrador y lo borro, cojo liquid paper y soluciono con esto el problema. No. Usted va a ir y va a leer la NIC número 8. Y la NIC número 8 le va a indicar cómo dar un tratamiento contable a esos errores. Entonces, nada de borrador, nada de liquid paper, ¿no? Y nada de creencias. Vamos a tratarlo de acuerdo a la NIC 8. 4. El efecto impositivo de la corrección de los errores de periodos anteriores, así
como de los ajustes retroactivos efectuados al realizar cambios en las políticas contables, se contabilizará de acuerdo con la NIC 12, impuestos a las ganancias, y se revelará la información requerida por esta norma. Interpretación. Oye, tenemos el tema del impuesto a la renta, donde se han registrado errores. Esto se ha realizado en años anteriores. ¿Cómo tratamos este tema? Entonces va a ser tratado de acuerdo con la NIC número 12, impuesto a las ganancias. Todos esos ajustes retroactivos relacionados al impuesto a la renta procederán a ser tratados de acuerdo a la NIC 12, impuesto a las ganancias. Asimismo, se va a revelar la información requerida por esta en los cambios que se hayan suscitado. Definiciones. Como es costumbre en estos módulos de aprendizaje de las NIF, donde compartimos usted y yo, me he referido con anterioridad a que debemos preocuparnos por aprender la terminología técnica financiera, para que cuando leamos un párrafo podamos interpretar y entender lo que estamos leyendo en cada norma. Definición de políticas contables. Políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Entonces, cuando nosotros adoptamos una política, no es que decimos blanco y negro, esta sí, esta no. No. Debemos proceder a analizar por qué vamos a elegir cierto tratamiento para presentar nuestra información financiera. Entonces vemos que equivocadamente, al momento de depreciar las propiedades, planta y equipo, elegimos equivocadamente para todo línea recta. ¿Esa política será correcta? Para el caso de los inventarios, elegimos equivocadamente para todo promedio ponderado. ¿Será correcta esa política? ¿Será acertada? Entonces, la elección de una política contable debe estar su selección en base del conocimiento del sector donde opera la entidad, en base de una metodología tratada para el registro de ciertas operaciones, experiencia, conocimiento, y no va a ser adoptada simplemente por corazonadas, por creencias. Y por ello
para la elección de estas políticas, previamente se debe haber leído la norma correctamente para la selección del tratamiento contable idóneo, de cara a la presentación de los estados financieros y las notas a los estados financieros. Entonces no se olvide, las políticas contables son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos, y no simplemente creencias o decisiones al azar. Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores. Interpretación. Una estimación es la mejor información que he podido tener en una fecha X. La estimación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo. Y de resultar que hay una nueva información o nuevos acontecimientos donde me dan una nueva información para dar un tratamiento mucho más adecuado, más técnico. Ejemplo, como el caso de los activos biológicos. Yo recojo esta información y realizo los cambios que necesito para dar una estimación mucho más técnica. Pero esta estimación nueva, esta información nueva, no implica que yo he procedido a corregir algún tipo de error. No, simplemente tengo información valiosa que ha sido revisada por los especialistas del IASB o la información que ha sido proporcionada por otros usuarios externos al IASB, y esto ha arrojado una información mucho más fiable, mucho más técnica o mucho más sencilla. Y lo que hago es adoptarlo y realizar los cambios que se requieren. Las normas internacionales de información financiera, NIF, son las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB. Estas normas comprenden a. Normas internacionales de información financiera, NIF. B. Las normas internacionales de contabilidad, NIC. C. Las interpretaciones CINIF, Comité de Interpretaciones NIF. Y D. Las interpretaciones del SIC, Comité de Interpretaciones NIC. Cuando usted habla
de normas internacionales de información financiera, no solamente está hablando por sus siglas de las NIF. No. Usted está hablando de las NIF, de las NIC, del Comité de las Interpretaciones de la SIGNIF o de la SIC. Toda esa información, todo ese conjunto de información son las normas internacionales de información financiera. Entonces, cuando usted está hablando de NIF, está hablando de las NIF, de las NIC, de la SIGNIF, de la SIC. Espero que esté claro. Materialidad o importancia relativa. Las omisiones o inexactitudes, entre paréntesis, errores, de partida son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas podría ser el factor determinante. Cuando presentamos estados financieros, debemos de entender e interpretar técnicamente si hemos cumplido con las NIF, con los tratamientos de las NIF. Porque en la medida de existir una mala presentación, estas omisiones o errores conllevan a que los usuarios tomen malas decisiones económicas. Ejemplo: es costumbre, no es técnica. Es costumbre que ciertos profesionales deprecian las propiedades planta y equipo de acuerdo a reglas tributarias, donde los vehículos los deprecian a 5 años, las maquinarias las deprecian a 10 años, los edificios a 20 años, cuando están tratando de acuerdo a reglas tributarias y no de acuerdo a una vida útil técnica, cuando sabemos que los vehículos pueden tener una vida útil de 10, 15, 20 años, las maquinarias pueden tener una vida útil de 20, 30, 40 años. Hay maquinarias que en el argot común se le conoce como carne de perro. O las infraestructuras, las instalaciones industriales, los edificios. Todos sabemos que en su mayoría estas infraestructuras no tienen una vida útil de 20 años, sino de 40, 60, 80, 100 años. Y estos errores
incorrectos de tratar estas propiedades planta y equipo afectan a los resultados, afectan a los gastos, afectan en el estado de situación financiera, en la depreciación, afectan en el cálculo del impuesto a la renta, etc. Otro error o una omisión puede ser el que no se hayan hecho estudios actuariales porque equivocadamente se piensa que los estudios actuariales deben realizarse cada 10 años. No. La materialidad se va a ver presentada en los estados financieros por la envergadura que tenga la compañía. Si es una empresa pymes pequeña de 5 o 2 empleados, tal vez podría decirse que lo he obviado porque efectivamente los empleados salen, entran constantemente. Pero cuando hablamos de empresas industriales, donde tienen más de 50 empleados, 100, 200, 300 empleados, y estos empleados ya llevan algunos años laborando, el efecto financiero de estas partidas que no han sido presentadas son materiales. Lo mismo ocurre cuando por error elijo un tratamiento contable para mis inventarios y a todo le pongo promedio ponderado. Si trabajo en un comisariato, promedio ponderado. Si trabajo en una mueblería, promedio ponderado. Trabajo en una área de vehículos, promedio ponderado. Todo le ponen promedio ponderado. Entonces, ¿cuál es la metodología correcta de fórmula de costo para mis inventarios? Entonces, la elección de una política contable acertada va a disminuir el riesgo de omisiones o errores al momento de presentar la información financiera. Continuamos. Errores de periodos anteriores. Son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que a. estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados, y b. podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes. Bien, errores aritméticos. Por ahí el profesional contable está sumando, está restando. Recordemos que son tantos los números que hay que analizar, las partidas que hay que analizar, que por ahí se nos vira el ojo. En vez de 10 ponemos 100, en vez de 1000 ponemos 1. Ejemplo. Errores en la aplicación de políticas contables, ya lo dijimos. Mala elección de las depreciaciones, mala elección de la fórmula de costo, la inadvertencia o mala interpretación, claro,
una mala interpretación por desconocimiento de lo que trata de transmitir el reglamento, la ley, la norma o un párrafo, producto de desconocimiento. Y más adelante tenemos los fraudes. Así es. En algunas empresas pueden darse los hechos fraudulentos. En Ecuador, en Colombia, en México y otros países hemos visto el tema de la compra de facturas a empresas fantasmas o inexistentes. Eso es un hecho de fraude. Compran facturas para inflar el gasto y reducir el impuesto a la renta. El aumento de los costos. La aplicación fraudulenta de los inventarios. El incremento, como en el caso de Estados Unidos. El incremento de las ventas. ¿Y qué diferencia hay entre nuestros países de Latinoamérica o Centroamérica con relación a los Estados Unidos? Ellos quieren inflar, nosotros queremos reducir. Ellos quieren inflar para cotizar en la bolsa de valores. Nosotros queremos reducir porque no cotizamos en bolsa de valores, sino por el pago del impuesto a la renta. Entonces estos hechos fraudulentos son los que se deben observar por el profesional contable para que no se den. Ya si dentro de la información que le proveen al profesional contable hay información que no se puede verificar a más de simplemente tener el comprobante, como puede ser un comprobante de venta que está registrado correctamente en las instituciones del Estado, ya uno no puede ser mago. O de repente una escritura donde han reducido el valor del bien o del activo que han adquirido. Entonces esos hechos ya pasan de la responsabilidad del contador. Y la responsabilidad efectivamente recae sobre la gerencia, que es el que maneja los destinos de la entidad. Continuamos. La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones como si ésta se hubiera aplicado siempre. Aplicación retroactiva. Este tema lo vamos a revisar más adelante. Es un tema amplio de entender qué es una aplicación retroactiva, una aplicación prospectiva. Momentáneamente nos vamos a quedar con el concepto. Aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable. La reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. Interpretación. La reexpresión retroactiva consiste en ¿qué? En corregir el reconocimiento de medición e información a revelar de ciertos elementos
presentados en los estados financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. Corregir con esta represión retroactiva cierta información de cierto elemento financiero. Una vez, claro está, identificado. Impracticable. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo, para un periodo anterior en particular. Es impracticable aplicar un cambio en una política contable retroactivamente o realizar una reexpresión retroactiva para corregir un error si a. Los efectos de la aplicación o de la reexpresión retroactivas no son determinables. La aplicación o la reexpresión retroactiva implica establecer suposiciones acerca de cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en ese periodo. O C. La aplicación o la reexpresión retroactiva requieren estimaciones de importes significativos y es imposible distinguir objetivamente información de tales estimaciones que y suministre evidencia de las circunstancias que existían en la fecha o fechas en que tales importes fueron reconocidos, medidos o fue revelada la correspondiente información. Y III hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los periodos anteriores fueron autorizados para su emisión a partir de otra información. La corrección de una omisión o de un error muchas veces es impracticable. O sea, no podemos hacerlo porque carecemos de la información necesaria. No son determinables, no se puede determinar la cuantía, los montos, la información, etc. O implica establecer suposiciones de cuál fue el fin o la intención de la gerencia general. Entonces necesitamos tener evidencia que nos ayude a formular justamente ideas adecuadas, técnicas, para poder realizar esos cambios o esas modificaciones. Caso contrario, cualquier tipo de corrección se vuelve impracticable. Por eso nos dice, será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Continuamos. La aplicación prospectiva de un cambio en una política contable y del reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable consiste respectivamente en a. La aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política. Y b. El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el periodo corriente y los periodos futuros afectados por dicho cambio.
Interpretación. Cuando elegimos un cambio en una política contable, este cambio que lo vamos a aplicar va a ser de manera prospectiva. Esta aplicación de esta nueva política a una o a un grupo de transacciones, otro suceso y condiciones ocurridos, tras la fecha del cambio de la política, lo vamos a ir realizando del presente al futuro. Entonces, debemos corregir nuestro manual de políticas contables, realizando las referencias correspondientes para el nuevo tratamiento que vamos a aplicar. Ejemplo, en el caso del reconocimiento de deterioro relacionado a los instrumentos financieros, revisamos en módulos anteriores que ahora lo hacemos por 3 fases. Esto debe estar recogido en el manual de políticas contables. Continuamos. La evaluación acerca de si una omisión o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, considerándose así material o con importancia relativa, requiere tener en cuenta las características de tales usuarios. El marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera establece en el párrafo 252 que se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas del mundo de los negocios, así como de su contabilidad y también la voluntad de estudiar la información con razonable diligencia. En consecuencia, la evaluación necesita tener en cuenta cómo puede esperarse que, en términos razonables, los usuarios con las características descritas se vean influidos al tomar decisiones económicas. ¿En qué medida la omisión o error afectaría a la toma de decisiones de los usuarios? Entonces debemos establecer la materialidad. Ahora, si decimos, ejemplo, 100 unidades monetarias, 100 unidades monetarias de 1 millón o 1000 unidades monetarias de 1 millón, tal vez pueda ser no material. Aunque esto no implica que revisemos las causas de esos errores. Pero si hablamos de 100.000 unidades monetarias en relación de 1 millón de dólares, eso ya es material. La cuantía afectaría a la toma de decisiones de los usuarios. Entonces, debe de evaluarse la información por parte de la gerencia, en qué medida esa información yo la coloco a los demás usuarios y pueden llevar a tomar errores para efectos económicos. El Departamento de Contabilidad va a blindar estas situaciones y va a disminuir los riesgos en función de las políticas adoptadas y los controles internos adoptados por la compañía.
Continuamos. Fin de la primera parte. Segunda parte. Casos explicativos. Hemos revisado qué es prospectividad, retroactividad. A ver, recordemos, ¿qué es prospectividad? Es un cambio de política contable del presente hacia el futuro. Retroactividad es corregir un error o una omisión en el pasado, traerlo en el presente como si no hubiera ocurrido nada. Una estimación contable es la información, es la mejor información técnica que se puede estimar para ciertos activos. Errores y omisiones que se puedan realizar por ciertos profesionales al momento de presentar los estados financieros. Omisiones, errores o fraude. Impracticable. ¿Qué nos decía que es impracticable? En la medida en que yo no puedo corregir una información y no puedo obtener esa información, se vuelve impracticable corregirlo de aquí hacia el futuro. Las NIF, ¿qué son las NIF? Es el conjunto de las NIF, las NIC, la CINIF y la SIC. Entonces, cuando hablamos de normas internacionales de información financiera, no solamente hablamos de sus siglas en inglés NIF, no. NIF, NIC, CINIF y SIC. Políticas contables. El conjunto de tratamientos que se van a dar las operaciones o presentaciones de información financiera recogidas en un manual. Reexpresión es corregir un valor y llevarlo a su valor razonable o valor de mercado en el presente. Caso actualizado. Bueno, es un caso que está vigente, pero que lo vamos a tomar en consideración para un cambio en estimaciones o en este caso, un cambio en estimaciones que pasan del FIFO al precio medio o promedio ponderado. La sociedad alfa, dependiente de la sociedad beta, está dedicada al tratamiento de un tipo de materiales que hace que los almacenes representen un volumen importante. El grupo viene aplicando como criterio para valorar sus existencias un método próximo al FIFO. Así se cerró el año 2009. Sin embargo, las existencias finales de 2010 van a valorarse de acuerdo con un método de precio medio. Las razones para tal cambio son que parece que el nuevo método es más racional y que los costos de administración del nuevo método son menores. Para cerrar la contabilidad de 2010 se han hecho las siguientes valoraciones. Existencias iniciales 83.000. Precio medio o promedio ponderado 78.000. Existencias finales 87.000. Se pide contabilizar el cambio del criterio contable. Abonarse a reservas voluntarias, la cuantía del ajuste será 83.000 menos 78.000, 5.000. Los apuntes contables a realizar son por la valoración de las existencias iniciales al nuevo criterio. En este caso, reservas voluntarias, una cuenta de patrimonio, 5.000. Y mercaderías, damos de baja el exceso de 5.000.
La cuenta que usted registra 113 o 300 está en función del Plan General de Cuentas español. Entonces, reservas voluntarias es una cuenta de patrimonio y mercaderías es una cuenta de activo. Recuerde, cada país elige su presentación de estados financieros y su catálogo de cuenta general. La cuenta que tratan en España, reserva voluntaria, mercaderías. Por la eliminación de las existencias iniciales, variación de las existencias de mercadería, 78.000, y mercaderías, 78.000. Damos de baja los 78.000 y cargamos los 87.000. Las cuentas de variación de las existencias de mercadería se eliminan. Segundo caso. La compañía El Gato Vago, compañía limitada, al cerrar sus estados financieros al 31 de diciembre 2009, omitió contabilizar la depreciación del rubro muebles y enseres por un monto de $15.000, el cual corrigió en sus estados financieros el 31 de diciembre de 2010. En el año 2010, la amortización es igual al 2009, monto que sí es registrado oportunamente. Se pide: formule los estados financieros del año 2009 y 2010 y asiento contable del error 2009 en 2010. Estado de situación financiera, estado de resultado, estado de cambio del patrimonio, registrar la amortización acumulada de los años 2009 y 2010. Tenemos estos elementos financieros para la presentación de los estados financieros. Información financiera. Usted puede hacer una pausa para revisarlos. En el año 2009-2010, como para demostrar con un ejemplo práctico, utilizando las mismas cifras, ir entendiendo dónde estaba el error, tenemos ventas $450.000, costos de venta 340, utilidad bruta 110.000, gastos administrativos 45.000, amortización acumulada 15.000 en el año 2010, pero en el 2009 no hubo el registro. ¿Sí? Por tal motivo se presenta una utilidad en el año 2009 de $65.000. Y en el 2010, una utilidad neta de $50.000. O utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta. Este error debemos proceder a corregirlo, porque hemos obviado en el 2009 registrar la depreciación, el gasto por depreciación. Y esto debemos corregirlo en el año 2010, porque los estados financieros del 2009 ya se encuentran cerrados. Los registros contables en el año 2010 en la empresa El Gato Vago: resultados acumulados $15.000, una afectación a una cuenta de patrimonio. Y cargamos depreciación acumulada de muebles y enseres, $15.000. Por tal motivo, el valor acumulado de las depreciaciones va a ser en el año 2010 en un total de $30.000. ¿Cómo debía estar presentados los estados financieros del año 2009 y 2010? 15.000,
15.000. A diferencia, lo que estaba presentado, 0 y 15.000. Ahora tenemos una utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta corregido para efectos comparativos. En el estado de situación financiera, en la compañía El Gato Vago, registraba resultados acumulados por 65.000. Y debía darse una corrección de $15.000. ¿Motivos de qué? De la omisión de la depreciación acumulada en el año 2009. Y la utilidad del periodo procede a corregirse. Utilidad del periodo 50.000, la utilidad del periodo 2009, 65.000 y que en realidad era 50.000, se corrige. 65 menos 15, 50.000. Entonces con esto tenemos una introducción a los futuros ejemplos que vamos a revisar con otros casos más actualizados. Ya va teniendo una idea de cómo corregir esos errores de años anteriores. Igualmente, corregimos el estado de cambio del patrimonio. Estado de cambio del patrimonio. En el estado de cambio del patrimonio hay corrección de errores. Ahí el rubro corrección de errores. Corregimos y nuestra información financiera va a estar presentada fiablemente, comprensiblemente, comparablemente. Errores contables. Caso 3. El 1 de enero de 2007 se adquiere una máquina por 1.000 unidades monetarias con vida útil de 8 años. Por un error informático, la amortización se realiza en 10 años. El error se corrige en el año 2010, cuya amortización se dota de forma correcta. Nuevamente, el 1 de 2007 se adquiere una máquina por 1.000 unidades monetarias, con vida útil de 8 años. Por error informático, la amortización se realiza en 10 años. El error se corrige en el año 2010. En pantalla, ustedes pueden revisar la corrección. Hagan una pausa, analicen la presentación de la información, interprétenla para que ustedes puedan corregirla en su empresa. Los dejo con el caso. Den una pausa. Fin de la segunda parte. Los he dejado con un caso para que lo analicen. El caso ya está desarrollado. Hemos revisado la NIC 8, políticas contables, cambio en estimaciones contables y errores. Un tema interesante, porque muchas veces no sabemos cómo corregir un error de años anteriores. Y este tratamiento de esta norma ya nos da la guía para saber cómo proceder. ¿Qué hemos aprendido? Que un error que puede darse dentro de una compañía, omisiones. De repente el profesional contable se olvidó de cierta operación.
la obvió, se olvidó, se confundió, etc. También pueden haber inexactitudes. Sumó mal, calculó mal, estimó mal, etc. Y esto provocó errores. Pero también hablamos de los fraudes. Ya ahí hubo la mala intención, donde pudo haber habido la intención directa del gerente general o una colusión con el gerente financiero, el gerente general, o una colusión triple, contador, gerente financiero, gerente general, con el objetivo de una presentación errónea de los estados financieros. Entonces hablamos de la compra de facturas de empresas fantasma inexistentes. ¿Ya? Me recuerdo una anécdota en una compañía X, Y, Z, hace muchos años atrás. La profesional contable había registrado resultados $48,000. Entonces le pedimos la información de los $48,000 y resulta que había un error. Es que me equivoqué, me dice. Los $48,000 se me fueron de más al estado de resultados. $48,000. No 500, no 1,000, no 2,000. $48,000. Y es que se me pasó. Podría ser. Podría ser. En otra situación, en una revisión en una empresa hace muchos años atrás, revisando los ingresos, había una omisión de $100,000 registrado en las ventas. Nos reunimos con el gerente, con el contador general, y la contadora dice, es que se me pasó, no sé, no me di cuenta. Yo sumé 1.100.000, pero se me pasaron esos 100,000, no me di cuenta. Podría ser. Podría ser. Pero $100,000. O sea, si se pasó en la información financiera, se pasó en la declaración de impuesto a la renta, se pasó en el formulario 104, se pasó en el reporte de ventas. Investigando, entendí el fondo de esos errores. Entonces, la contadora de esa compañía era una contadora externa que iba 2 veces al mes o 3 veces al mes. Entonces, cuando le preguntaban a la profesional, oiga, ¿cuánto le pagan? $150 al mes. Ahí está, pues, el problema, el asunto, el kick. Una profesional externa con una empresa que ya maneja volúmenes altos y que va 3 veces al mes, no lleva pues una buena información. No va a llevar una buena información. Entonces, el problema es de la gerencia. Entonces ahora llevar contabilidad de manera externa es casi complicado, es muy complicado. Se torna complicado porque si ya estando adentro, es difícil los registros contables por las limitaciones que se tiene, externamente es peor. Entonces ahí es todos casos. En el caso 1, era una contadora de planta, pero obvió $48,000 porque se equivocó. En el caso número 2, era en los ingresos, pero es porque la contadora era externa y iba 3 veces al mes. $1,000,000. Pero esas son también las faltas de revisiones, las faltas de controles internos. Cuidado. Cuidado, se acumulan esos errores, esas inexactitudes, y en el transcurrir del tiempo son notificados los representantes legales
con montos o cuantías de cobro. Entonces, atentos a estas situaciones. Colegas, ha sido el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Amigos y colegas, muchas gracias por estar en esta charla. Nos vemos pronto. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo.